Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Es Dios justo? Por supuesto que sí. ¿Lo sabe Él todo? Por supuesto que sí. ¿Es misericordioso? Por supuesto que sí. Y al mirar esa realidad, que Él lo sabe todo, que es justo y es misericordioso, a la misma vez nos da un temor personal. Especialmente aquellos que conocemos Biblia y nos encontramos, por ejemplo, con el texto de Eclesiastés 7:20, donde se nos dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando nosotros leemos ese texto, nos damos cuenta que nosotros cabemos en ese texto y que por más que nosotros deseemos nunca pecar, en algún momento tenemos una práctica, tenemos un asunto, hacemos algo, somos cristianos, somos personas de fe, pero hay algo que en ocasiones ocurre. Y espero que sea en ocasiones, porque debemos de entender que nuestro Dios justo, a través de lo que ya empezamos a estudiar desde la introducción a la lepra, el estudio de la lepra, pues hoy vamos a continuar mirando de qué manera se hacía con la lepra en el antiguo tiempo y vamos a entender muchas cosas con relación a cómo podemos mirar en la actualidad las situaciones que vivimos. Porque de que todos pecamos, de seguro que sí. El cristiano no vive para pecar, no debe de practicar o tomar como una manera de vivir el pecar, pero sí pecamos, desafortunadamente. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad y recuerden que estamos estudiando el libro de Levítico en el capítulo 13 y vamos a empezar esta pequeña serie con relación a la lepra. Hoy vamos a mirar la primera parte. Te pido y te sugiero que te inscribas y también que mires el video anterior donde está la introducción a la lepra. Esta es la primera parte después de la introducción. Recuerda que estamos leyendo la versión Reina Valera, así es que te pido que vayamos a Levítico capítulo 13, versículo 1. Y Dios da instrucciones. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Ahora Dios ya tenía también un sumo sacerdote, y ahora cuando él habla para dar esta instrucción, le habla a Moisés y también al sumo sacerdote, a Aarón, que ya había sido consagrado, dedicado por Moisés para el servicio de Dios. En el versículo 2 dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Notemos este versículo 2, que Dios se instruye cuando una persona tiene un problema en su piel, que ya miramos en la introducción que la lepra es algo simbólico, espiritual, con relación al pecado y a lo inmundo, a la inmundicia que causa pecado o lo que se hace. Y recordando que en Deuteronomios 24:8 Dios nos enseña que deberían de ser muy diligentes cuando checaran o revisaran, aquella infección de la piel de una persona. Como era una situación espiritual, pues las personas iban a ir con el sacerdote
el sumo sacerdote o uno de sus hijos para ser revisada. Y en la expresión que se utiliza en el versículo 2, no dice todavía que sea lepra, dice que hay una infección en la piel que podía ser, se mira como si fuera lepra, pero necesita una revisión. Lo cual es una enseñanza muy preciosa y muy precisa, recordando que el fundamento de este estudio es que la lepra es un símbolo espiritual del pecado y de la inmundicia. Entonces, o del resultado de aquello. Y siempre recordando que la ley es espiritual, que la ley es un maestro, una instrucción, y que también son las sombras de los bienes venideros. Así es que hay muchas de las veces cuando se lee sobre la lepra no se entiende, pero si la estudiamos con delicadeza vamos a entender muchas cosas. Porque recordemos, es un símbolo espiritual y está relacionado con la inmundicia, la impureza, el pecado. Entonces, normalmente el pecado pues, se practica pues, con la carne, con nuestros deseos carnales. Así es que en el antiguo tiempo puede no decir igual que el Nuevo Testamento, pero si recordamos cómo habla la Biblia desde los tiempos del diluvio, pues Dios siempre decía que toda la carne se ha corrompido, habla dirigiéndose al humano que vivía según sus deseos de su carne. Entonces, aquí el efecto de los granos, de la sarna, de la lepra, de la llaga, pues iba a ser en la carne, en el físico, porque también era una enfermedad literal. Pero no todas las enfermedades de la piel, no todas las infecciones pues eran lepra. Entonces, estas situaciones deberían de ser con mucha delicadeza y diligencia revisadas por el sacerdote. Entonces, en el versículo 3 dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. He repetido alguna vez ya que esto no es un video, una clase, una lección de medicina. Podremos nosotros no entender algunos términos de la lepra. Hay mucha información en línea, pero podemos entender lo que aquí nos dice. Y aquí en este texto 3 podemos nosotros analizar y tomar la palabra clave. Aquí dice que se iba a revisar. Checar es un término compuesto por español e inglés. Entonces se iba a revisar con diligencia la piel y la circunstancia que tenía la persona. El sacerdote la iba a revisar y entonces la característica que le daba aquella llaga podría ser otra situación, cualquiera enfermedad. Pero aquí lo que se nos narra y se nos dice que lo que marcaba que era una llaga de lepra era de que era profunda, era más profunda que cualquiera de las otras, o que no estaba nada más la piel, sino que estaba carcomiendo hacia adentro, hacia la carne, era profunda. Entonces, si nosotros recapacitamos sobre esa característica que va a tener la llaga de lepra, es más profunda que la piel, o sea que va a estar teniendo efecto hacia adentro del cuerpo de la persona. Entonces dice la señal que se da, el sacerdote la reconocerá y la declarará o lo declarará a la persona inmundo. ¿Cuál es la característica de la llaga? Que es profunda.
Eso es importante, es para no olvidar. Seguimos adelante y dice, versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Por qué encerrarlo? Porque se habla de una cuarentena y también para que no infectaran y de alguna manera todos fueran protegidos, literalmente hablando sobre la infección. Pero también está bajo observación de lo que puede ocurrir con su enfermedad, pero todavía no se sabe si es lepra, entonces está bajo observación. Versículo 5, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. O sea que en los primeros 7 días aquella mancha en la piel de la persona no tuvo un cambio, no se extendió en la piel. Miremos ese término que utiliza la Biblia, no se extendió en la piel. Entonces va el sacerdote, dice en la última parte del versículo 5, que lo va a poner en observación otros 7 días. Lo único que la Biblia utiliza la palabra encerrar. Pero realmente, aún nosotros cuando estamos en un hospital, pues nos sentimos encerrados. Estamos ahí por necesidad. Versículo 6. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. ¿Qué significa esto? Pues que después de 14 días, si no se extiende la mancha sobre la piel, aquí la palabra clave con relación a la lepra es que no se extienda. Si no se extendía aquello, pues no era lepra, era otro tipo de infección, posiblemente era lo que algunos hispanos llamamos tacote, otro tipo de infección, pero no era lepra. Entonces era declarado limpio, iba a lavar sus ropas, se iba a bañar y está limpio, no tiene lepra esta persona. Versículo 7. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. O sea, si aquello que salió, aquella infección que salió de su piel, que puede ser algo profundo, pero no una llaga de lepra, se empieza a extender, a infectar la extensión de la piel. Dice que debe de volver para mostrarse, para ser revisado, y el versículo 8 dice, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Este es nuestro último versículo de la primera parte del capítulo 13 sobre la lepra. Y aquí hay 2 cosas a destacar. Cuando el sacerdote revisaba el problema que tenía aquella persona que tenía ese problema de lepra, pues revisaba que no fuera profunda. Cuando se miraba la llaga, que la llaga no fuera profunda. Y también si se entendía que era una mancha y quedaba en observación una semana y luego otra semana, 14 días, y aquella erupción que salió, aquella grano que tenía, que si no se extiende, pues no es lepra. Pero si se extiende la infección,
era considerada lepra. Vuelvo y repito, las dos palabras de la enseñanza en esta porción es profundidad y extensión. Ahora podemos nosotros meditar sobre esto. La lepra, volvemos a repetir, espiritualmente tiene relación con la inmundicia y la contaminación y el pecado. Entonces, esto era una situación espiritual. El enfermo iba con el sacerdote y era observado. Y tiene su enseñanza para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, como ya lo dijimos en la introducción a estas enseñanzas, que en el Nuevo Testamento Cristo se encontró repetidas veces con leprosos. Inclusive él mismo dijo que en los tiempos de Naamán había muchos leprosos en Israel. Entonces, Cristo se encontró con leprosos y los limpió. Y luego les dijo que fueran y se presentaran con el sacerdote. Entonces, es un hecho que existía en los tiempos de Cristo y literalmente hablando, ya lo he dicho, los enfermos de lepra pues todavía existen. Pero su situación espiritual es lo que nos concierne a nosotros en este estudio. No somos doctores de medicina. A nosotros, los creyentes, necesitamos analizar los principios espirituales. Y aquí está la palabra profunda y extensión, o que se extienda la infección. Ahora bien, si la lepra tiene una relación espiritual con lo que es pecado y contaminación o inmundicia, pues el pecado y la inmundicia tienen una relación con la carne, por eso afectaba a la carne, pero estamos hablando en términos espirituales. O sea que en el Nuevo Testamento ya se hablan sobre obras de la carne, asuntos espirituales que afectan a las personas y les causan muchos problemas o nos causan muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos, esto exegético que nos dice con relación a la lepra, cómo lo podemos entender hermenéuticamente para nuestros tiempos? Perfecto. Sobre esas dos palabras que se observaba la lepra, es profundo y que se extienda, es lepra. Entonces, te hago una pregunta a ti, con honestidad, y me la hago a mí también. Y la pregunta es, ¿en alguna ocasión excedemos nosotros los límites? ¿En algún aspecto del mundo? ¿En alguna cuestión de gustos? ¿Pasamos los límites y transgredimos? O dicho de otra manera más directa, ¿pecamos alguna vez? Y yo sé que mi respuesta y la tuya va a ser sí. Entonces, cuando nosotros miramos y vamos al libro de Gálatas y miramos las obras de la carne, y tú puedes ir y mirar también junto conmigo Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, dice claramente Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros leemos esta lista, realmente con honestidad pues nos da cuidado, porque podríamos decir, bueno,
yo no practico la idolatría, perdón, el adulterio. Pero no olvidemos que Cristo dijo que cuando alguien mira a una mujer para desearla, pues ya adulteró en su corazón. Ya tuvo un encuentro con una circunstancia por su carne, por su situación. Realmente no justifico a nadie, pero todos podemos pasar ese límite de la vista inapropiada hacia el sexo opuesto. A todos nos puede ocurrir, por eso la Biblia nos llama a tener cuidado. Ahora, también habla no nada más del adulterio, dice fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora, podemos decir que aquí hay algunas cosas muy difíciles que tenemos un cuidado bastante bueno y no lo practicamos. Pero si nosotros vamos a la idolatría y lo que significa idolatría, pues nos vamos a dar cuenta que en ocasiones existen ciertos tipos de idolatría, de los cuales en ocasiones pasamos los límites. Por ejemplo, la Biblia dice que la codicia, la avaricia es idolatría. Entonces, estas son situaciones de la carne que nos contaminan realmente, nos convierten en una persona que hicimos algo, no nos dedicamos a la práctica de nuestra vida en hacer aquello, pero hay momentos que se exceden. Ahora, por ponerlo sencillo, cuando vamos y la Biblia nos dice en el versículo 20, enemistades. ¿Quién de repente no ha sentido una enemistad o ha tenido algún contratiempo con algún ser querido, con algún amigo, con alguna persona, en esta relación del mundo? ¿Quién no entiende de pleitos? Sean cuestiones legales o lo que nosotros comúnmente le llamamos pleitos los unos con los otros. ¿Quién no ha tenido celos en alguna ocasión? ¿Quién no ha tenido ira en alguna ocasión? ¿Quién no ha contendido? Si somos honestos, algunas cosas van a entrar en nuestra vida, pero vuelvo y repito, un creyente no se dedica a esas prácticas, pero ocurre en nuestra vida y es contaminante, es algo, es obra de la carne. Entonces, de esto se trata algo muy importante. No podemos decir que nunca ocurre en nuestras vidas algunas de estas circunstancias. Entonces, Pablo en sus enseñanzas siempre le está enseñando a las iglesias, dejen de hacer esto, dejen de hacer esto, dejen de hacer esto. Pónganse a trabajar, no a la ociosidad. O sea, todos los términos que contaminan a las personas. El apóstol Juan, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque la carne se une a los sistemas del mundo que presentan deseos a la carne y entonces en ocasiones excedemos los límites y vamos y hacemos algunas cosas que no convienen. Y ocurre que nuestra vida espiritual como que toma un freno. Y es que ha pasado una circunstancia. Con esto no es contrario a lo que nosotros enseñamos en la sana doctrina siempre de que el cristiano somos santos, somos llamados a seguir las pisadas del maestro. No, no es contrario a esta enseñanza de que sí pecamos, porque la verdad, la misma Biblia nos enseña en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ese mismo texto nos enseña que ahí está latente la posibilidad y que cuando ocurra nosotros tenemos un abogado y que Cristo murió también por nuestros pecados que pudieran ocurrir en el futuro.
Era lo mismo en el tiempo antiguo. El asunto primordial que en el tiempo antiguo con relación a la lepra, que es el principio espiritual para el pecado de la carne en la actualidad, la inmundicia y la relación con el mundo, en los anhelos que tiene la carne con relación a lo que el mundo presenta, lo vuelvo a repetir. Las dos palabras claves de allá, que es profundidad y extensión. O sea, de que va a ocurrir algo en nuestra vida, va a ocurrir. Sea en estas cosas, o como dijo Pablo, o algunas semejantes, ya que el mundo presenta muchas circunstancias. Nos excedemos en algunos asuntos de nuestra vida y que no son meramente espirituales. Entonces, allá en el Antiguo Testamento la instrucción constante es: sé diligente a mirar que lo que es con relación a la lepra, para que entienda lo que es lepra. Entonces, en nuestra vida cotidiana, muchas cosas, una gran cantidad de cosas que nosotros practicamos, pues no son inmundas, son buenas y agradables, pero hay algunas que no tienen nada de espiritualidad y carcomen nuestra vida, nos causan problemas. Entonces, allá era, si es profunda, es lepra y es inmundicia. Y si se extiende, es lepra y es inmundo. Acá van a ocurrir las cosas ocasionalmente. Pero miramos un ejemplo para que miremos y entendamos nosotros lo que la Biblia nos enseña. Bueno, voy a recordar uno rápidamente antes de ir a una cita. Cristo dijo que cuando tú sepas que tu hermano tiene algo contra ti, vayas y te pongas de acuerdo con tu hermano. ¿Por qué se tiene que poner uno de acuerdo con su hermano? Para que el problema no se extienda o se profundice. ¿Se entiende eso? Por eso uno necesita ponerse de acuerdo con su hermano, para que el problema no se extienda ni tampoco se profundice. Mismo Pablo, en el libro de Filipenses, hay dos personas en el libro de Filipenses que en el capítulo 4, versículo 3, Pablo habla y dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿A quién se refiere? A dos personas que tenían una enemistad, que tenían un conflicto, y que se llama Eboida y Síntique. Entonces Pablo pide que se pongan de acuerdo, que arreglen sus cosas para que no se profundicen y no se extiendan, porque entonces se convierte en un grave pecado de contaminación, un pecado carnal, algo que carcome. Y por eso en el antiguo tiempo se llevaba a cabo ese chequeo, siempre observando. Es la primera parte de la lección de la lepra. Si la llaga está profunda o si la mancha se extiende, son lepra. Acá, arreglar los problemas, a ponernos de acuerdo, porque las cosas de la carne, pleitos, disensiones, enemistades, se extienden. Igual si tú vas y empiezas a practicar algo del mundo una vez por diversión, 2 veces, y empiezas y le das, lo conviertes en una práctica, contaminas tu vida. Repito, hay muchas cosas que hacemos que no son muy buenas, pero hay algunas cosas que tú y yo sabemos que debemos tener cuidado. Las personas pueden tener problemas con diferentes circunstancias. Siempre hay conflictos y nos hacemos preguntas. Por ejemplo, la gente pregunta en estos tiempos: pastor, ¿es malo comprar un boleto de la lotería? Y hay una gran cantidad de creyentes que dicen: no se debe de comprar boleto de lotería. Y está perfecto, si no lo compras, perfecto. Pero hay quienes lo hacen a escondidas.
o abiertamente. Entonces, realmente el grave problema no sería si lo haces una vez, porque hay muchos cristianos que lo hacen. Y estoy explicando algo que pasa realmente. Entonces, el problema es si estás practicándolo constantemente, estás invirtiendo tu bendición ahí en algo que no es correcto, en algo que realmente no te beneficia, que sabes tú que tienes un vicio, que te va a ocurrir problemas en tu vida, te va a carcomer, se convierte en una contaminación en tu vida. Entonces hay muchos cristianos que van y compran su boleto. Yo no ando checando a nadie, pero te lo puedo asegurar. Entonces, esas prácticas, que pueden ser unas u otras, pues toman ese nivel de mirar qué profundidad han tomado aquellas cosas y se practican. O qué extensión en tu vida han tomado y se convierten en un problema para ti. Entonces, nosotros vamos al libro de Efesios, y el libro de Efesios, nosotros, es un texto bastante común, se conoce por bastante creyente. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Y se han dicho muchos comentarios sobre este texto, desde que pues no peques si te enojas, es un muy buen comentario. Otros dicen, pues si te enojas no te vayas a dormir enojado. Bueno, son comentarios. Pero este texto aplica perfectamente lo que dice el Antiguo Testamento con relación a esta porción de cómo se supervisa que una llaga sea de lepra o una mancha sea de lepra. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos nos enojamos alguna vez. Esa es la verdad. Algunos más que otros, pero todos nos enojamos. Entonces, cuando dice airaos, pero no pequéis, es lo mismo que allá. No dejes que ese sentir se profundice en tu vida, ni dejes que esa cosa se extienda sobre tu vida, porque si no, se convierte en un problema para ti. Te contamina. Entonces, desde ese punto, no airaos, pues todo nos ocurre, pero no dejes que se profundice ese asunto, ni dejes que se extienda. Y cada vez que te ocurre algo en tu vida, alguien te hace enojar o viceversa, te hace sentir un poco triste, no dejes que se profundice ni que se extienda. Nada, ninguna situación. Si tú vas a una fiesta y de repente ocurrió algo, practicaste algo que realmente pues lo hiciste, no dejes que aquello tome profundidad en tu vida ni que se extienda. Si hay que desecharlo, deséchalo. El problema de la lepra es que se contaminaba una persona cuando estaba en constante contacto con algunos otros que la tenían. Entonces el problema va a ocurrir cuando hay un constante contacto, una práctica en aquello. Y vuelvo y repito, yo no estoy dando licencias para ir a pecar a nadie. Simple y sencillamente estoy mirando una realidad, por lo que enseña la Biblia sobre la lepra y el principio espiritual en el Nuevo Testamento. Que sabe Dios que nosotros, los creyentes, pues nuestro deseo es no pecar, o así debería ser.
pero que sí ocurre el pecado, la contaminación en algún momento. Por eso las enseñanzas de la Biblia que siempre se nos enfatiza en hacer lo correcto y no hacer lo que desagrada a Dios y seguir la voluntad de Dios, porque nuestra carne, pues, se deleita en el pecado. En los descuidos existe la contaminación. Y ocurre. Pero por favor, no nos dediquemos a eso, ni lo dejemos que se profundice, sea problema, sea sentimiento, ni que se extienda. ¿Se puede entender eso? Por eso, si hay que ponernos de acuerdo, a ponernos de acuerdo. Si hay que dejar algo, a dejarlo. Si lo practico de repente, bueno, ya sé que necesito inmediatamente pedirle perdón a Dios con todo arrepentimiento de corazón y recuperarme en el nombre de Cristo de aquello que ha ocurrido. Porque yo te aseguro que cuando tú miras las listas que se nos dan en la Biblia, en alguna ocasión dices, ah, caray, creo que he hecho algo que no es correcto. Entonces, recuerda que tú eres cristiano y tú no vives una vida práctica sobre eso. Entonces, no deje que se profundice ni que se extienda. Y esa es la enseñanza sobre la lepra en la primera porción de lo que ya hemos hablado. Así es que, mis amados hermanos, ¿quién puede limpiar eso? Cristo. Cristo murió en la cruz, Él tiene el poder para limpiar la lepra del antiguo tiempo y también la lepra simbólica del pecado y de la inmundicia en este tiempo. Y cuando un cristiano verdadero peca delante de su Señor o practica algo que le contamina su vida, viene a los pies de su Señor, le pide con toda humildad de corazón perdón, y Él es fiel y justo para perdonarlo, y no se extiende ni se profundiza aquello que ocurrió. Si es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y no practiques nunca, constantemente, ningún tipo de cosa que estorbe a tu vida espiritual. Te espero para el próximo video.